Análisis de rectas paralelas. Siguiendo con el análisis de ángulos, vamos a realizar este ejercicio que nos indica si el ángulo FAE es un suplemento del ángulo GCH y el ángulo GCH es un suplemento del ángulo JDK, verifique que la recta AB es paralela con la recta CD y que la recta AC es paralela con BD. Identifiquemos las rectas que nos están pidiendo. La primera recta que nos piden que nosotros verifiquemos si son paralelas es la recta AB, que representaría esta, con CD, que es esta otra. Tendríamos un análisis para esas dos rectas. Y la otra sería la recta AC, que es esta, con BD, esta otra. Bien, teniendo el análisis a partir de ello, entonces vamos a empezar a trabajar. No nos están dando la medida de ninguno de los ángulos, pero por eso es importante saber qué manera, de qué propiedades tengo que trabajar para poder determinar si dos rectas son paralelas. Y veamos lo que nos dice la propiedad. Si dos rectas son cortadas por una transversal y, y tenemos cinco análisis que vamos a trabajar, con cualquiera de ellos nos podemos ir. Si dos ángulos alternos internos son congruentes, entonces los otros dos ángulos alternos internos también son congruentes entre sí. Si dos ángulos alternos externos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Y de hecho, esto es lo que nosotros queremos. Determinar que son paralelas. Si yo encuentro entonces ángulos alternos externos, entonces determino paralelas. Luego, si dos ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Y si dos ángulos externos a un mismo lado son suplementarios, entonces las rectas son paralelas. Y si dos ángulos internos a un mismo lado son suplementarios, entonces las rectas son paralelas. Bien, perdón por acá por el error. Bien, corregido. Listo, entonces, de una vez que tenemos de esta manera, yo sé que lo que necesito verificar es que las rectas sean paralelas. Entonces, no voy a olvidar esta información que tengo. Cuando tenemos información, recordemos que nos están hablando de suplemento. Y yo sé que dos ángulos suplementarios, la suma de esos dos ángulos tiene que ser igual a 180 grados. En eso nos vamos a basar para poder determinar no medida de los ángulos, sino determinar congruencia de los ángulos. ¿Por qué no puedo encontrar ninguna medida? Porque no hay ningún dato que me indique específicamente cuál es la medida de alguno de ellos. Vámonos entonces a trabajar. Identifiquemos cuáles son los ángulos que nos están dando. Los ángulos que nos están mencionando es el ángulo FAE, que en ese caso este lo tenemos por acá. Me dice que es el suplemento del ángulo GCH. Y el GCH lo tenemos por acá. Bien, de hecho, perdón, que acá me hace falta una de las letras, acá lo tenemos. GCH, de hecho, lo tenemos por acá. Ese sería el otro ángulo, voy a poner otro color diferente. Aquí. Listo, entonces, primero me dice S y S son suplementarios. Nada más tengo esa información. Y bien, nada más al tener eso, entonces yo los puedo trabajar y podemos ver que si tengo alguna información que me permita trabajar con eso. Y se fijan acá, me dice, si dos ángulos externos a un mismo lado son suplementarios, entonces las rectas son paralelas. Y de hecho eso lo puedo tener por acá. Y yo puedo ver que en este caso veamos aquí, son externos a un mismo lado. Y de hecho me está mencionando que son suplementarios. Y se fijan que con esta información que nosotros de hecho tenemos por acá, yo podría trabajarlo. Y el análisis, ¿qué es lo que necesitamos entonces cuando nosotros estamos analizando? Lo que nosotros necesitamos analizar es el conocimiento de las propiedades. Cuando conocemos las propiedades, entonces podemos determinarlo. Pero terminando con esta partecita de por acá que me habla de otro suplemento. Después me dice, ya encontramos SPAE y luego tenemos que GCH es un suplemento de JDK. Y resulta que el JDK lo tenemos por acá, perdón que por aquí no puse el K tampoco. Aquí nada más. De hecho, acá tenemos el otro datito que me habla, que lo voy a poner con verde.
Y acá entonces me habla de un suplemento. Nada más esa información y resulta que por allá pues tendría que ver ese análisis de cómo lo vamos a trabajar. Venimos entonces en el análisis que sé que el ángulo GCH, en ese caso es el suplemento del FA. Yo sé entonces acá que cuando tengo la medida del ángulo FAE más la medida del ángulo GCH tenemos igual a la medida de 180 grados. Sé que eso es lo que va a pasar y por qué son igual a 180 grados, porque en este caso son suplementarios. La otra medida que tengo por acá también es que la medida del ángulo también, en este caso GCH, más la medida del ángulo JDK, ese también va a ser igual a 180 grados. Bien, una vez que tengo eso, entonces empezamos con la parte del análisis y como lo estábamos mencionando, aquí lo que tenemos es dos ángulos externos a un mismo lado son suplementarios, entonces las rectas son paralelas. No tengo que hacer nada más. Yo solo tengo que decir, bueno, estos son externos a un mismo lado, de hecho sí lo son, y al ser externos a un mismo lado, entonces yo puedo concluir que las rectas son paralelas. No necesito más demostración. Entonces tenemos acá que podemos decir que la recta AB, en este caso ya lo vamos a escribir acá. Entonces lo primero que vamos a decir es que el ángulo FAE y el ángulo GCH son suplementarios, son ángulos externos a un mismo lado y son suplementarios. Son suplementarios y son ángulos externos a un mismo lado. Vean acá, como en este caso me están pidiendo que demuestre, en ese caso, o que verifique que lo haga, entonces en la verificación no únicamente vamos a decir sí y no, entonces en la verificación también explicamos por qué lo es. No trabajamos con afirmaciones y razones, pero sí explicamos por qué ellos son paralelos o no. Entonces, en este caso, como ya dije que esos ángulos son suplementarios y son ángulos externos a un mismo lado, por lo tanto, y tenemos acá la recta, en este caso me identifico con la recta AB, es paralela con la recta CD. Resulta entonces que muy importante, chicos, ver el análisis de las figuras que nosotros tenemos, cómo las vamos a trabajar. A veces, por la forma que nosotros las tenemos, puede ser que nos resulte un poquito diferente. A veces es muy importante de que si le damos una vueltecita a la página, si le damos una vueltecita a las imágenes, de repente nos ayuda a visualizarlo un poquito más, porque en ver tantas líneas nos podemos confundir. Veamos acá, vamos a tratar de girar acá. Vean aquí. Si vemos ahora en otra perspectiva nuestra imagen, y en este caso por acá, la que estamos analizando ahora, nos hace falta analizar esta y esta, porque ya determinamos que AB es paralela con CD, pero no hemos determinado todavía que la otra recta que nos está pidiendo el ejercicio, en este caso que AC, voy a bajar acá, aquí tenemos que AC es paralela con BD, y lo que vamos a hacer, pues aquí sucede, chicos, que es lo mismo, solo que le dimos vueltecita para acá para verlo, y se fijan que estos también son suplementarios y en este caso son ángulos externos a un mismo lado. Y al pasar esto, entonces tenemos la misma conclusión. Entonces por acá vamos a copiar esta partecita de acá. Lo único que nos cambia son los ángulos en el cual nosotros nos estamos haciendo referencia. Entonces al trabajar acá, ¿se podría hacer de otra manera el ejercicio? Sí, depende del análisis que hago. De hecho, puedo hacerlo con suma de ángulos, con suma o resta o determinar ángulos iguales, pero el conocimiento de una de las propiedades es lo que hace que mi proceso sea más corto. Entonces, en este caso acá tenemos la medida. Por acá la otra medida que tenemos, que son los otros ángulos que tenemos acá. La medida tenemos el ángulo GCH y también el ángulo JDK.
que acá la tenemos como patitas arriba, ¿verdad? Y lo podemos ver acá, y en este caso aquí es el GCH y el JDK. En este caso son suplementarios y son ángulos externos al mismo lado, por lo tanto, en este caso serían las rectas. AC es paralela con BD. Vean que no necesitamos hacer una gran demostración, a veces depende de la información que tenga, depende del análisis que se haga. Fíjense bien en todas estas propiedades que tiene. Recuerden que con estas propiedades entonces vamos a analizar. ¿Qué es lo que necesito entonces saber? Que si son alternos externos, que son congruentes, si son correspondientes y congruentes, externos a un mismo lado, aparte que sean suplementarios. Entonces ahí podemos llegar a esa conclusión que seamos paralelas. En toda esa parte lo que necesitamos es analizar, ver y visualizar siempre de forma diferente nuestras imágenes para poderlas trabajar y no únicamente quedarnos con lo que está y con la información, sino que entre más conocimientos tenemos de las propiedades, recuerden que mejor análisis realizamos. Listo, hemos finalizado.